Muy buenas a todos y sed bienvenidos a nuestro canal EH Grinding Academy. En el vídeo de hoy vamos a analizar las potencialidades de nuestro software Grate para la predicción de temperaturas en rectificado. Para ello simplemente cogemos el ordenador y nos ponemos. Bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer es iniciar el Grate. En este caso tenemos una versión nuestra que utilizamos en el taller y dentro de esta versión tenemos un módulo que se llama Thermal Analysis y es el que vamos a analizar. Si vemos nuestro módulo vemos que la estructura es como siempre tenemos en el Grate. Una zona izquierda en la que podemos ver un esquema, un croquis del proceso y una zona derecha en la que ya nos aparecen todos los datos pertinentes y las opciones que nos da el programa. Si vemos en esta parte izquierda tenemos el esquema típico de un proceso de rectificado plano y en este caso, como siempre, es importante la nomenclatura, ¿no? El qué, vamos a decir, letras y subíndices aplicamos a cada parámetro. En nuestro caso tenemos que la velocidad de giro o la velocidad periférica, mejor dicho, es la V sub S, la profundidad de pasada AE, la velocidad de avance VW, diámetro de la pieza DS y anchura de corte BW. Junto con este esquema básico del proceso tenemos un croquis o aproximación al mismo desde un punto de vista térmico. En este caso se puede ver cómo se va a considerar que el contacto muela-pieza es una fuente de calor de longitud igual a la longitud de contacto y cuyo valor va a depender directamente de la potencia consumida en el proceso. Si tuviéramos un modelo complejo de elementos finitos, tendríamos un mapa de temperaturas como el que se ve en la figura. Sin embargo, y teniendo en cuenta que la utilidad de este software es darnos un resultado rápido y conciso, hemos estimado que es mucho mejor analizar qué es lo que le pasaría al punto A. En este caso, veríamos cómo la temperatura en el punto A tendría una forma de este estilo y a nosotros lo que nos interesa sobre todo es la temperatura máxima, es decir, la temperatura máxima que va a alcanzar un punto de la superficie rectificada. A partir de aquí veríamos qué es lo que nos pasa en la parte derecha donde tenemos toda la parte de parámetros, es decir, tenemos una primera zona en la que vemos el diámetro de la muela, profundidad de pasada, velocidad de avance, velocidad de giro y anchura de corte. A partir de aquí, bueno, pues esto es lo típico, ¿no? Estableces los parámetros y diríamos que con eso deberíamos empezar a ver qué es lo que está pasando. Sin embargo, como sabéis, uno de los aspectos importantes de los que siempre hablamos en rectificado es que si bien estos son los parámetros típicos que tenemos que meter en máquina, no son los parámetros de diseño que nos interesan. ¿Por qué? Porque hay parámetros como el ratio de velocidades QS, es decir, velocidad periférica de la muela entre velocidad de avance, caudal específico de viruta, agresividad o espesor de viruta equivalente que van a ser muy relevantes en el diseño de nuestro proceso. Si por ejemplo cogemos los parámetros que vienen por defecto en el programa, que vienen a ser 20 micras de profundidad de pasada, 10.000 milímetros por minuto de avance y 35 metros por segundo de velocidad de corte, tendríamos que nos queda un ratio de velocidades de 210, un caudal de 3,33, una agresividad de 34 y un espesor de viruta equivalente de 95 nanómetros. En este caso veríamos cómo, bueno, pues si atendemos a la agresividad es un proceso muy poquito agresivo, un proceso que en principio no debería dar problemas, con un caudal de viruta medio-bajo, es decir, sería un proceso de semidesbaste o semiacabado, pero sin embargo tenemos un valor de ratio de velocidades muy elevado. Este ratio, como sabemos, en rectificado convencional tiene que situarse siempre por debajo de 120-130 si no queremos tener problemas de índole térmico. A priori podríamos decir entonces que es muy posible que en estas condiciones tengamos una tendencia a tener temperaturas elevadas. Muy elevadas no, ¿por qué? Porque tenemos un caudal de viruta relativamente bajo y una agresividad baja. Sin embargo, es el ratio de velocidades el que nos va a dar problemas. Si quisiéramos verificar esto, tendríamos dos opciones. La más típica es ir a la máquina, ver cómo rectifica y bueno, pues intentar analizar la pieza rectificada. Esto es algo muy costoso, que encima no va a dar resultados demasiado fiables y, como siempre decimos también, no está de más que nuestro proceso sea como una serie con spoilers, es decir, que de antemano intuyamos lo que va a pasar. Herramientas como el Grate nos permiten tener esa intuición, tener esa percepción de lo que va a suceder. Para ello, el siguiente paso es meter las características del proceso. Lo primero que tenemos que decir es el tipo de material, es decir, no es lo mismo que tener un acero, una fundición, una pieza de Inconel o una pieza de titanio. En nuestro caso vamos a ir a una pieza de acero.
Asimismo, el programa también nos pide si tenemos un Fluid Flow Rate, una aplicación de taladrina con mucho caudal, con un caudal medio o con un caudal bajo. En nuestro caso, bueno, vamos a hablar de un caudal de taladrina medio. El siguiente paso va a ser analizar qué es lo que le pasa a la pieza en el apartado experimental. Para ello es fundamental cuantificar esta fuente de calor de la que hemos hablado aquí y bueno, pues esto lo vamos a hacer en base a la potencia consumida. Para introducir esa potencia consumida tenemos dos opciones. Una es medirla directamente en nuestro caso con nuestros parámetros e intentar ver qué es lo que pasa, lo cual nos da un comportamiento, digamos, poco predictivo. Y la otra, y desde luego mucho más interesante, es obtener la curva de energía específica de nuestra pieza. Como sabéis, esta curva de energía específica va a relacionar la energía específica con la agresividad del proceso en nuestra máquina y con nuestras condiciones de refrigeración, evidentemente para nuestro par muela-pieza. Para obtener esta curva el procedimiento es relativamente sencillo, pero exige tener muy claro qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Nosotros en EHU Grinding Academy tenemos una gran experiencia en obtener este tipo de curvas, así que si queréis saber cuál es la metodología adecuada, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. A partir de aquí hemos hecho pruebas en nuestro taller y para la muela que queremos analizar hemos hecho pruebas de curvas de energía específica con unas velocidades de avance entre 12 y 40 y bueno, pues hemos tenido una curva de energía específica que es 1528,3 por la agresividad a la menos 0,74. Como ya intuíamos, las temperaturas iban a ser elevadas. En este caso, fijaros bien que tenemos 680 grados. Esta temperatura, según la aplicación que sea, puede no ser aceptable y puede hacer que nuestra pieza sea rechazada. La pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos con esta temperatura? Pues la idea es intentar reducirlo. Para ello, ya sabemos que nuestro problema era el QS. De tal manera que si queremos bajar ese valor de QS, lo que tendremos que hacer es aumentar el valor de la velocidad de avance. Pongamos que doblamos la velocidad de avance, 20.000. Si nosotros calculamos los parámetros, ¿qué es lo que nos pasa? Pues efectivamente que nos hemos ido a un caudal de viruta mucho mayor, a una agresividad mucho mayor y un espesor de viruta equivalente mucho mayor, lo que seguramente nos dé problemas a nivel de consumo de potencia o de temperaturas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues si hemos doblado la velocidad de avance, vamos a pasar a la mitad la profundidad de pasada, de tal manera que, fijaros bien, mantenemos el QS y recuperamos los valores de caudal específico de viruta y agresividad que teníamos en el caso anterior. Con estas condiciones, si volvemos a calcular las temperaturas máximas para un caso parecido, vemos cómo la temperatura ahora mismo es de 443 grados, es decir, más de 200 grados menos que en el caso anterior. La siguiente pregunta es evidente, bueno, ¿y cómo de real es esta temperatura? Porque está claro que la comparativa tiene buena pinta, hace caso a lo que dice la teoría, pero sí nos gustaría saber qué grado de fiabilidad tiene un modelo de este tipo. Bueno, pues como siempre, la mejor manera de hacerlo es irnos al taller, ver qué es lo que está pasando y comparar qué es lo que pasa en nuestro modelo de nuestro grade y la realidad. Así que acompañadme, bueno, casi que hacemos otro vídeo. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.